¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Bienvenidos al Arquitecto. Yo soy Halo. Con el estreno de la penúltima temporada de la serie de Netflix que adapta el cómic homónimo de la editorial Vértigo, división medio alternativa de la DC Comics, que al mismo tiempo es un spin-off de la aclamada serie limitada titulada The Sandman, del maravilloso escritor Neil Gaiman, del que personalmente soy un acérrimo fan, se me ocurrió traerles en este canal una compilación de obras artísticas sobre este magnético y siniestro personaje que muy triste y vagamente han podido retratar en la rebajada adaptación que hizo Fox y actualmente Netflix del cómic titulado Lucifer, esta vez a través de los diferentes ojos y culturas de los artistas occidentales más importantes para la historia de la humanidad a través del tiempo y las diferentes reformas de pensamiento que ha sufrido esta. Para empezar, debemos ahondar en el diablo como la figura que ha sido en el tiempo y no en la que la queremos convertir con nuestra contemporánea y renegada forma de abordar las figuras religiosas importantes de las creencias de distintas culturas combinadas. Aunque para los gnósticos con poco soporte teórico, la figura de Lucifer y Satanás se bifurca en individuos de naturaleza y características diferentes, debemos acudir a su verdadero origen cuando abordamos al villano que creó prácticamente el arquetipo de maldad que hasta el día de hoy seguimos replicando en obras de literatura, la tradición judeocristiana. Inicié con el versículo bíblico que retrata la caída de este querubín que se rebeló contra los designios de Dios por el primero y más peligroso de los pecados en esta corriente de pensamiento moral, la soberbia, queriendo convertirse en un ser igual a su creador y liderando una revolución en su reino con sus hermanos. Fue despojado de sus beneficios como hijo de Dios de la más alta jerarquía para convertirse en el que, según los apóstoles, existe ahora solo para robar, matar y destruir. Lucifer es el nombre con el que se le conoce en ese primer relato sobre este poderoso querubín y literalmente es la palabra lucero en latín. Saben que este idioma ha sido uno de los pilares comunicativos del cristianismo católico a lo largo de los siglos de la historia. Es interesante como Neil Gaiman en The Sandman usa esa descripción bíblica para darle nombre al rey del infierno con un peculiar apellido, Morningstar, estrella de la mañana, y la explicación teológica de este nombre inventado por Gaiman, que también usa en la serie que sé que tanto fandom tiene, obedece al principio hebreo que en varios de los libros proféticos y el mismo Pentateuco se usa como término, estrella o hijo de Dios, para hablar de los que conocemos tradicionalmente como ángeles. En pocas palabras, cuando en la Biblia se habla de estrellas o hijos de Dios, no se está hablando ni de astros espaciales ni de humanos respectivamente, sino que en su mayoría estos términos hacen alusión a las primeras creaciones divinas de Dios antes de la aparición de los hombres, sea cual sea el bando en el que se encuentren luego de la rebelión causada por Lucifer. Y aquí aparece la primera y más importante aportación por parte de los artistas de la historia para con estos seres. El cristianismo nace como una secta hebrea en plena edad dorada del Imperio Romano, quien a su vez replicaba su fanatismo por la cultura griega, imperio predecesor de estos hijos de los etruscos. Y por eso, cuando Constantino adoptó el cristianismo como la religión oficial del imperio, hubo un gran revuelo en la imagen gráfica de este. No voy a aburrirlos con la guerra artística que hubo entre la corriente que creía que la divinidad no podía ser representada en imágenes por su característica espiritual y aquellos que relativamente ganaron la batalla argumentando que las divinidades que se hicieron materiales, como Cristo por ejemplo, sí podían pintarse y esculpirse, porque la verdad, eso da para un video completo y algún día se los traeré. Mi punto es que esta clara influencia griega sobre el imperio romano, ahora cristiano, y sus ganas de cambiar del todo sus esculturas, edificios, mosaicos y todo tipo de decoraciones por la nueva religión de moda, hizo que los primeros artistas medievales empezaran a representar a los ángeles con alas, igual que aquellos seres divinos de la mitología griega. La más representativa de estos, Nike, la diosa de la victoria, quien tenía sobre su espalda un par de alas que fueron el referente para los ángeles cristianos de ahí en adelante durante toda la historia de la humanidad. Pero, ¿de dónde sacaron esos primeros artistas la imagen alada de los ángeles si esta carecía de soporte bíblico? Pues esto no es del todo
todo cierto. Los querubines, ángeles de mayor rango al cual pertenecía Lucifer y de los que era un equiparable líder, esos seres sí tenían una descripción de hombre alado, con la pequeña diferencia de los angelicales dioses griegos que querubines como Lucifer no tenían solo un par de alas, sino tres, similar a Angemon de Digimon o a Kale de League of Legends, lo que quiere decir que la imagen estereotipada se la debemos a la relación de Lucifer con su contraparte griega, pero eso lo dejaremos para más adelante en el video. Habiendo entendido estos primeros referentes, hablemos del origen, hablemos del diablo en la historia del arte. Uno de los mosaicos más antiguos y famosos en los que el diablo es protagonista de la composición es El Infierno, por el pintor italiano Copo di Marcoaldo, del año 1225 aproximadamente. Es un excelente ejemplo del arte sacro propio del corazón bizantino del medioevo, y aquí aparece una de las primeras representaciones de Lucifer como un demonio con forma antropomórfica, pero con cuernos en el cráneo y un rostro bastante desfigurado. Y este es un punto muy interesante porque, a pesar de que hoy en día es muy conocida esta apariencia para Satanás, la realidad es que en ese momento ni los escritos bíblicos ni la tradición religiosa dictaban que esa era su apariencia. Se sabía que era un ángel muy hermoso físicamente y que tras su traición cayó en la tierra, con algunos casos de metamorfosis en los que usaba la imagen de serpiente, como en el Génesis y el Apocalipsis, o de dragón, imagen exclusiva del Apocalipsis. Pero la apariencia de demonio tradicional se origina en los primeros años de la iglesia en la Edad Medieval. Incluso la Divina Comedia de Dante aporta bastante a esta imagen cultural a partir de su novela, o mejor dicho, comedia clásica. Sabemos que en el medioevo temprano no se usaban imágenes de personajes o acontecimientos de la tradición cristiana que no tenían su base en sucesos de la tierra, es decir, todo lo metafísico o espiritual, incluyendo ángeles y demonios, era excluido de las obras por la corriente iconoclasta de la que les hablé anteriormente, que rechazaba la posibilidad de culto a imágenes sacras. El niño Jesús, la Virgen María, la muerte de Cristo o incluso hechos del Antiguo Testamento como la historia de Abraham o Moisés eran muy comunes en las iglesias bizantinas, pero no algo que tuviera que ver con el más allá. Y entonces aparecen los muy criticados caballeros templarios, esos miembros de la logia católica culpables y que mataron a medio mundo conocido por no creer en su supuesta verdad. Pues resulta que estos caballeros, reconocidos por el Papa, fueron un poco más hipócritas de lo que creíamos, porque tienen los registros más antiguos de adoración a una deidad que, en el arte, tiene la responsabilidad estética de ser el estereotipo que tendrá la imagen satánica del diablo hasta nuestros días. Baphomet es un dios pagano que probablemente los caballeros tomaron fusionando varias deidades de distintas culturas, y casi un milenio después, esotéricos y ocultistas de todo el mundo usarán como símbolo recurrente para sus pentagramas en sus rituales mágicos. Este tiene la apariencia quimérica de una figura andrógina con senos de mujer, pero cabeza y patas de cabra, sumado a un par de alas negras en la espalda. Esta imagen se estilizaría muchos siglos después, pero una de sus más repetitivas representaciones artísticas era el grabado de diferentes dibujantes de la época para las cartas esotéricas del tarot, que tradicionalmente se tienen hasta el día de hoy. Así que desde aquí en adelante encontraremos que la iglesia usaría esta imagen pagana para representar la imagen caída del demonio cuando es condenado al fuego eterno del infierno. Saliendo del medioevo y la iniciativa iconoclasta, luego del Renacimiento aparecieron muchos pintores, escultores, grabadistas y todo tipo de artistas plásticos que quisieron que Lucifer fuera el protagonista de sus obras, sobre todo con la ilustración en el siglo XVIII. Barrocos, rococós y hasta romanticistas, tomando como inspiración la libertad y desarticulación progresiva que hicieron los filósofos humanistas antropocentristas, utilizaron los cánones clásicos a los que regresaron luego del Renacimiento, y por esta razón encontramos una moda en representar a Lucifer con su aspecto angelical que claramente estaba inspirado en los dioses griegos y romanos de la original edad clásica de la pintura. Y aquí es donde las combinaciones culturales vuelven a ser gala de lo importante que es el arte para la humanidad. La mayoría de las pinturas y esculturas posteriores al siglo XVI fueron muy influenciadas por autores griegos clásicos de la historia del arte, pero no estoy hablando solo en términos compositivos y técnicos, sino también con referencias conceptuales, ideológicas y estéticas. Lucifer no se pudo escapar de esta mezcla que hacían los pintores para equiparar la mezcla de cultura europea cristiana que traían del medioevo con la cultura europea clásica de la Edad Antigua. Tal vez creas que esta es la imagen de un ángel, y no es así. Es un dios menor del panteón griego llamado Héspero, por Antón Rafael Mengs, del año 1865. Este era considerado la manifestación de la luz vespertina, es decir, el dios del amanecer. Ya irás captando por dónde voy. Su hermano gemelo era Fósforo o Eósforo, dependiendo de la traducción, quien se considera la estrella de la mañana, nombre que le habían dado en la Grecia antigua al planeta Venus. En esta pintura de Evelyn de Morgan de 1881 podemos ver la clara influencia clásica combinada con siglos de cristianismo, para que nos demos cuenta que en muchos casos los artistas usan a este par para dar a entender
entender que son el mismo Lucifer de las historias bíblicas, pero en su versión griega. El inicio del siglo XIX hizo que los artistas cambiaran esa imagen de ángel de luz para retomar las ideas medievales terroríficas en donde la maldad le había desfigurado su rostro, convirtiéndolo en un monstruo al cual temerle, como en el caso de esta pintura de Philip James de Lutherburg, donde vemos cómo lo encadenan y someten. Aquí se populariza su supuesto nombre de ángel, Samael, entre las crecientes corrientes de pensamiento ocultistas que lo empiezan a asociar con el pentagrama, la cabra y las historias rosacruzanas de su amor con Lilith. El famoso poeta y pintor William Blake reformó un poco la imagen del diablo a una amalgama interesante entre los demonios que ya habían estandarizado las gárgolas góticas con alas de murciélago en lugar de alas de ave y cuernos de carnero que sabemos nacieron de Baphomet en esta obra que les presento del año 1805, cosa que replica Gustave Doré en sus grabados media década adelante. Pero como siempre en la historia del arte, Francisco José de Goya llevó a otro nivel el concepto de los cuadros sobre el diablo cuando revela su obra titulada El Aquelarre, en donde un grupo de brujas adoran a un satán fuertemente inspirado en Baphomet, en un tétrico anochecer bajo la luz de la luna menguante, mientras las brujas le entregan sus hijas en una suerte de sacrificio, demasiado explícito para la época, un retrato que toma todos los elementos que hoy en día se asocian con el satanismo, varias décadas antes de que se pongan de moda las logias masónicas, hermetistas y mágicas que usaban todas estas referencias en sus prácticas en los países de Inglaterra y Francia. Pero la verdadera cereza del pastel es su versión de esta pintura 20 años en el futuro, cuando usa una de sus paredes de la famosa Quinta del Sordo para hacer una de sus impactantes pinturas negras, en la que ahora el diablo se ve mucho más antropomórfico y su séquito más grande y desfigurado por el pulido estilo que por años desarrolló, en donde las personas parecen bestias. Crítica del pintor a la sociedad española y europea de la época, en dicha pintura se ve como no solo adoran a Satanás y le ofrecen sacrificios humanos, sino que también le escuchan como un maestro en una apología a las pinturas en las que Cristo es quien les enseña a las multitudes. Desde este punto, el diablo se convierte en un símbolo de admiración y rebeldía contra la religión y la iglesia, postura que nos ha alcanzado hasta el día de hoy. Las obras contemporáneas entre pinturas, películas y sobre todo, mis favoritos, los cómics, son un ejemplo del cambio que se le dio a esa imagen religiosa de maldad absoluta al mismo personaje. Salvador Dalí lo retrata como una monstruosa mujer serpiente alada en una acuarela que referencia a la Divina Comedia en los años 60, y Jerome Witkin lo presenta como un sastre en su obra del año 78 del pasado siglo. El prestigioso escritor Neil Gaiman lo usa como personaje de su serie para DC Comics titulada The Sandman, y algunos años después Vértigo, división de DC Comics, para títulos alternativos a su canon principal, saca una serie spin-off bajo el título de Lucifer. En fin, las muchas caras de este misterioso personaje en el arte nos demuestran que, a pesar de que las ideologías cambien, parece que siempre los artistas se verán tentados a retratar el atractivo magnético de un ser lo suficientemente soberbio como para retar a Dios y todo lo que representa.